Es un desafío poder, siempre es un desafío poder traerles y compartirles la palabra, sobre todo cuando uno quiere ser fiel a lo que el Señor te está hablando y sobre todo cuando Dios te va cambiando a último momento las reglas del juego. Eh, no es la primera vez que me pasa. Bueno, estuve meditando toda la semana. Les soy completamente franco, con algunos hablamos. Hace 2 semanas que vengo meditando mucho en las palabras que nos compartió el profeta Julián. Eh, en- si quiero tomarlo con la seriedad, no porque sea él quien lo dice, sino porque entiendo en mi espíritu que es algo que Dios nos está hablando. Primero a nosotros como congregación, pero también entiendo que es algo que Dios está hablando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en sentido general, pero es también específico para nosotros. Y no quiero que ninguna de las palabras que Dios nos esté hablando se pierdan por no examinarlas, por no escudriñarlas, por no meditarlas, por no digerirlas. Ustedes saben que lo dije algunas veces. Para mí fue muy revelador entender que yo antes decía, bueno, somos lo que comemos, y que en cierto sentido es verdad. Pero si lo que comemos no se digiere por nuestro organismo, entonces esa comida no se absorbe, no se transforma en parte de nuestro cuerpo. A veces comemos bien, buenos alimentos, alimentos saludables, pero no los digerimos, a veces porque no nos tomamos el tiempo para digerirlos, para estar tranquilos, para descansar. Entonces, bueno, a veces el estrés, las preocupaciones, el hacerlo apurado, hace que uno no digiera el alimento, y entonces, aunque comemos saludablemente, no se incorpora a nuestro cuerpo. Bueno, lo mismo nos sucede cuando Dios nos habla palabras que pueden ser muy saludables para nosotros, para nuestro cuerpo, como cuerpo de Cristo, para nosotros como iglesia, pero si no nos tomamos el tiempo de digerirlas, de escudriñarlas, de meditarlas, de masticarlas. Vieron que las vacas rumean, son rumeantes, bueno, porque mastican y mastican y mastican el pasto y lo van digiriendo. Y bueno, así nosotros tenemos que rumear o masticar y digerir la palabra de Dios para que se incorpore a nuestro espíritu. Entonces estuve meditando mucho en eso y tenía, digamos, muy conectado todo. Y esta mañana, no sé para qué me levanto temprano, cuando estaba ahí como haciéndolos o tratando de hacer los detalles ahí de finales del mensaje, es como que empecé a percibir algunas cosas que creo que son importantes poder decirlas y compartirlas. Obviamente están relacionadas, pero bueno, espero que Dios me permita conectar las cosas que lo vi en mi espíritu de una manera clara. Em, yo lo primero que quiero hablar, yo no sé, sé que hay personas que lo tienen claro, sé que hay personas que lo tienen claro. Em, yo estoy acomodándome, estoy un poco incómodo acá con mi atril acá. Si ven el atril que tengo, se van a reír. Tengo una caja de herramientas que es mi atril y ahí estoy apoyando las cosas. Bueno, algo que quería decirles es, como un consejo, sé que algunos ya les dije, pero quisiera decirles a todos, si pueden volver a escuchar los que no lo hicieron, si pueden volver a escuchar el mensaje del profeta Julián, de verdad, no solo que no tiene desperdicios, sino es algo que nos va a ayudar para este tiempo que viene, para poder entender muchas de las cosas a las que Dios nos está introduciendo. Entonces, si no lo hicieron, si lo pueden hacer, si ya lo hicieron, sería muy bueno volver a releer
si alguno tomó notas, releer las notas, escuchar el audio. Yo a veces mientras voy en la camioneta, que manejo bastante tiempo, a veces durante el día, en mi jornada laboral, pongo el audio y realmente es de mucha edificación volver a escuchar el mensaje. Y también, principalmente el mensaje de Julián, pero también es bueno poder siempre volver a meditar sobre los mensajes que venimos compartiendo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que las cosas que venimos hablando tienen una coherencia, tienen un hilo conductor, y más allá de que me daba gracia porque realmente Julián, bueno, habló muchas cosas, predicó 1 hora 40, y la verdad que no pareció, pero bueno, Mati también el otro día compartió un mensaje no tan largo, pero más largo que los míos, y no se sintió. Y realmente hay que tener mucha gracia de parte de Dios para poder mantener 1 hora y pico, 1 hora 40, la atención de las personas, sobre todo por Zoom, bueno. Así que no pretendo predicarles 1 hora 40, desde ya les aviso. No voy a hacer chicle el mensaje, dijo Julián. Después terminó haciendo un recontra chicle, lo estiró, pero no, pero cada palabra fue muy valiosa. Pero me da mucha alegría y mucho gozo, porque si bien estamos trabajando juntos dentro de la red, nosotros no, hace años que no tenemos un contacto directo con Julián donde hablamos. Y las cosas que él habló, yo le dije: Julián, busca con libertad lo que el Señor te hable, no hay problema. Y realmente fueron muy exactas sus palabras. Muchos nos quedamos con un cuello ortopédico porque, bueno, nos dio también, nos dio con todo, pero en amor, y eso nos edifica, la exhortación de parte de Dios es para animarnos a seguir adelante, a crecer. Así que, bueno, gracias a Dios por el profeta Julián. Pero algo que yo sentía en mi espíritu y quería decirles es que eh, algunos no entendemos bien las funciones. Julián nos habló mucho de las gracias ministeriales, de las asignaciones, de los dones. Y bueno, puntualmente él como profeta, a veces uno cuando escucha la palabra profeta es como que en su entendimiento tiene ya ciertos conceptos. Entonces yo quiero aclarar esto porque me parece muy importante que nosotros tengamos el entendimiento a la luz del pacto en el que estamos viviendo. Nosotros necesitamos entender que estamos en el nuevo pacto, que estamos en el pacto que es el pacto eterno, es el pacto de Cristo con su iglesia, y que también antes había otros pactos, porque Dios es un Dios de pactos, y hubo muchos pactos antes, y en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, como algunos lo dicen, Dios hablaba por medio de los profetas. De hecho, en Hebreos, la Biblia dice: en tiempos pasados, Dios habló a nuestras generaciones pasadas por medio de los profetas. Y después dice: pero ahora, en este nuevo pacto, ahora Dios nos habla por el Hijo. Es por el Espíritu de su Hijo, o sea, por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros, creo que vale la pena aclarar, porque necesitamos tener un entendimiento claro para saber recibir bien las palabras. Nosotros creemos en los profetas, entendemos que Dios levanta profetas, pero necesitamos distinguir el tiempo y el pacto en el que estamos. En el antiguo pacto, Dios hablaba por los profetas, pero Dios no habitaba en el interior de las personas. Las personas no tenían el Espíritu Santo como nosotros hoy lo podemos tener. Entonces, como las personas no tenían al Espíritu Santo dentro, no podían oír la voz de Dios en su interior. Entonces Dios levantaba profetas a los cuales les hablaba directamente, y los profetas dirigían el destino de los pueblos, de las naciones, de los reyes, porque hablaban de parte de Dios, y así era el diseño de Dios en ese tiempo, en ese pacto. Ahora, en el nuevo pacto, y acá quiero leerles, acá voy a admitir a Mariana de nuevo,
en el nuevo pacto, y quiero leerles un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 13. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y después lo voy a leer en la NBI. Y esto tiene que ver un poco con la función del profeta en el nuevo pacto. Y después van a ver cómo todo tiene sentido y voy a conectar con algunas de las cosas que estuvimos hablando y con lo que Julián también nos habló. Pero es muy importante entender esto y ahí vamos a entender también el valor de las cosas que el profeta Julián nos compartió siendo alguien que opera en una gracia profética. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, en la Reina Valera dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, o el que tiene el don profético, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, el mismo pasaje en la versión NBI dice así, perdón, en la versión amplificada dice así: pero el que profetiza habla a la gente para edificación, y dice entre paréntesis, sería para promover su crecimiento espiritual. El profeta habla a la gente para promover su crecimiento espiritual, es decir, para edificarlos, para darle alientos, que esa es la palabra exhortación que aparece ahí en la versión Reina Valera, para dar aliento. Habrá palabras de aliento para sostenerlos, para aconsejarlos acerca de los asuntos de Dios. Esto dice todo en esta versión, está muy buena la versión amplificada. Entonces, esta es exhortación, acá lo reemplace, dice, el profeta habla palabras de aliento para sostener, para aconsejar a las personas acerca de los asuntos de Dios, y también habla palabras de consuelo para, dice, consolarlos compasivamente. Vieron que a veces como uno escucha hablar que los profetas tienen como un temperamento así más fuerte, bueno, y yo le dije, pero fíjense que desde la óptica del nuevo pacto, la función del profeta es poder no solo hablar a las personas para edificarlas, para que crezcan espiritualmente, hasta que todos lleguemos a conocer realmente a Dios en profundidad, pero también es para poder alentar, sostener y dar palabras de consuelo compasivas. Bueno, para poder cerrar un poco esta idea, algo que quería decirles es: la función del profeta en el antiguo pacto sí era dirigir el destino de las personas. De hecho, hay muchas palabras que todavía hoy se usan diciendo, escucha a los profetas y serás prosperado. Y de hecho son palabras de Dios, y escuchar cuando realmente algo viene de Dios, escuchar a los profetas realmente nos edifica, nos prospera. Pero tenemos que entender que la palabra profética en el nuevo pacto, que es en el pacto donde estamos, no es para dirigir el destino de las personas, no es para dirigir nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y es Él el que nos dirige o el que quiere dirigirnos. Y yo quiero leerles Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16, versículo 14 y 16 en la NTV. Fíjense cómo dice. Romanos 8, versículo 14 y 16 en la NTV. Pues todos los que son hijos de Dios son, o todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Dice, pues su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora quiero leerles la versión de la NBI simplificada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, o el que no tiene el Espíritu, entre mayúsculas, que es el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu, perdón,
Me salté a otro pasaje, no es el mismo pasaje, perdón. Lo iba a leer en otro pasaje, me salteó. Yo dije, algo no está coordinando acá, no. Es otro pasaje que quiero leerles porque tiene que ver con esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Les había leído anteriormente Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 16. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, en la NBI simplificada. Dice, el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no acepta lo que el Espíritu de Dios revela. El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta o no entiende, dice otra versión, o no puede percibir, dice otra, lo que el Espíritu Santo revela, no lo puede entender. Dice, pues les parece una locura. No puede entenderlo porque solo los que tienen el Espíritu Santo son los que lo entienden. Ahora dice, en cambio, el que tiene el Espíritu Santo lo examina todo. El que tiene el Espíritu Santo lo examina todo, lo discierne, dice otra versión. Lo examina todo, el que tiene el Espíritu Santo, dice, y lo entiende todo. O sea, el que tiene el Espíritu Santo puede examinar ¿qué? Examinar lo que viene de Dios y también examinar lo que no viene de Dios. Pero puede examinarlo y puede entender lo que viene de Dios. Dice, pero los que no tienen el Espíritu no pueden entender a los que tienen el Espíritu. Está muy buena esta versión, esta es la versión NBI simplificada. Ahora, cerrando un poco esta idea inicial que me parece muy importante, que todos podamos comprender. Sé que tal vez algunos ya lo entienden, pero es importante que todos como iglesia podamos entender. En el nuevo pacto somos llamados no a rechazar a los profetas, sino a examinar las palabras de los profetas. Necesitamos examinarlas y discernirlas por el Espíritu. Si nosotros intentamos hacerlo en nuestros razonamientos, por más que la palabra sea totalmente de Dios, no lo vamos a entender. Porque como leímos recién, no podemos discernir o no podemos entender lo que Dios nos revela sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué somos llamados a examinar? Porque ya no estamos en el antiguo pacto, donde necesitamos recibir desde afuera la voz de un profeta y aceptarla totalmente como palabra de Dios, aunque sea certera, no, porque nosotros ahora somos llamados a discernir por medio del Espíritu Santo que Dios nos dio. En el antiguo pacto no era así. Las personas no podían discernir si la voz era de Dios o no era de Dios, si el profeta le estaba hablando de parte de Dios o no de parte de Dios. Por eso fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba a los profetas verdaderos, mandaba a decir, a confrontar a los falsos profetas que profetizaban engaño. Dice, profetizan, dice, ¿y quién estuvo en mi secreto para oír mis palabras? Entonces, Dios mandaba a los profetas para confrontar a los verdaderos profetas, mandaba para confrontar a los falsos, porque la gente no podía discernir lo verdadero de lo falso porque no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora, en el pacto en que nosotros estamos, Dios nos da el Espíritu Santo. Ese es el diseño de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar a Dios de primera mano. Entonces, cuando viene un profeta, como el profeta Julián, nos alegra oír todo lo que Dios tiene para decirnos de su parte, pero nosotros solamente podemos recibir lo genuino de Dios si lo podemos discernir por medio del Espíritu Santo. Entonces, en este contexto es muy importante todo lo que Él nos enseñó. Por eso les decía, a los que no pudieron escuchar, escúchenlo por favor, porque el mensaje central del profeta Julián giró en torno a que para poder crecer como iglesia en este tiempo, realmente siempre se necesitó, pero hoy más que nunca, necesitamos el discernimiento.
El discernimiento que va, por un lado, tiene dos caminos. El discernimiento hacia adentro, que es poder examinar, lo dijo él, examinar nuestro interior primero, no juzgar a los otros, sino primero examinarnos nosotros. Y la única manera de poder examinarnos con certeza para saber lo que realmente hay dentro nuestro es por medio del Espíritu Santo. Y el segundo paso, que es también algo que nos enseñó el profeta Julián, para poder pasar a discernir hacia afuera, primero discernimos hacia adentro, pero cuando discernimos hacia adentro, cuando vemos que realmente Dios está trabajando en nuestro interior, cuando vemos que Dios nos está depurando de las cosas que no tienen que estar en nosotros, de los estorbos, ¿se acuerdan que nos habló Julián? Cuando quitamos los estorbos de nuestro interior y podemos tener comunión con Dios, también podemos discernir lo que Dios le dio al cuerpo, es decir, a los demás, a los otros. Entonces, primero necesitamos ver quiénes somos en Dios. Y por eso hoy les leí, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el diseño de Dios en el nuevo pacto. Entonces, cuando viene un profeta, podemos discernir y nos alegra que nos confirmen muchas cosas que Dios ya nos está hablando. Entonces, para nosotros como congregación, nos alegramos más allá de las exhortaciones, como les decía hoy, escuchar al profeta Julián, porque no son cosas extrañas las que dijo, porque muchas de las cosas que nos habló, nosotros las venimos hablando. Yo me acordaba, y lo dijo de otra manera, pero no sé si se acuerdan los que estuvimos en la reunión presencial, cuando le hice pasar a Leo como ejemplo, que se acuerdan que puse ahí el dinero en su bolsillo y le dije, puedes orar a Dios pidiendo, Señor, dame. Y fue un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero para entender, porque una de las cosas que estuvimos hablando es los dos tipos de pobreza, el que cree que tiene, pero que no lo tiene, y el que tiene, pero que por ignorar lo que tiene, o sea, es como si no lo tuviera. Entonces, el que es pobre porque no sabe lo que tiene. Y yo creo que esa fue una de las cosas en las que Julián estuvo trabajando para que crezcamos más en el entendimiento de lo que venimos trabajando. Y algo que él dijo, quiero remarcarlo, es que no se pone en discusión los dones que Dios nos dio y las gracias que Dios nos dio muchos dones, muchas gracias a cada uno de nosotros. Eso no se discute eso, pero lo que nosotros necesitamos es poder discernir primero eso que Dios nos dio, primero discernir quiénes somos, primero discernir lo que hay en nosotros que no tiene que estar en nosotros porque no pertenece a la nueva vida que Dios nos dio. Y segundo, poder discernir lo que Dios les dio a los otros. ¿Por qué? Porque si yo no discierno lo que Dios le dio a otros, yo no puedo recibir lo que Dios le dio a esa persona. Entonces, es como, no sé, quiero poner un ejemplo sencillo, pero no quiero irme del tema. Si yo no sé que alguien en mi familia tiene lo que yo necesito, es muy difícil que vaya y se lo pida. Y es muy difícil que yo reciba lo que esa persona tiene porque ignoro que lo tiene. Entonces Satanás trabaja mucho sobre esto. Y por eso nosotros necesitamos entender que para poder ser iglesia, no podemos hacerlo desde un entendimiento natural, no podemos hacerlo razonándolo todo, no podemos hacerlo tratando de entenderlo en nuestra mente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible funcionar como iglesia si nosotros no podemos discernir primero lo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros podamos colaborar con los otros, porque si yo no entiendo lo que Dios me dio, ¿cómo voy a poder usarlo? ¿Cómo voy a poder fluir en eso que Dios me dio? ¿Cómo voy a poder edificar a otras personas si yo no sé lo que tengo? Entonces el discernimiento, hay gente que tiene muchísimos dones. Todos tenemos muchos dones, muchas gracias. Siempre mi esposa me dice esto. Tal vez nosotros no seamos muchos, me dice, pero tenemos a personas tan valiosas, y Dios es mi testigo y ella es mi testigo, y los que están cerca saben, pero yo más que nadie sé, porque ella me dice, tenemos gente
tan valiosa, con tanta gracia de parte de Dios, y aunque somos pocos, somos muy ricos en cuanto a la gracia que Dios nos dio. Pero para que nosotros realmente podamos funcionar y crecer y hacer crecer a los otros, necesitamos ver por el Espíritu, no naturalmente, porque hay cosas que se ven naturalmente, pero lo que Dios nos dio mayormente necesita verse por el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, si no andamos en el Espíritu, si no tenemos comunión con Dios, va a ser imposible ver primero lo que Dios nos dio y segundo lo que Dios le dio a otros. Entonces, esto es un poco lo que Julián nos estuvo hablando, pero es un poco lo que nosotros estamos hablando. Yo anoté bastantes cosas, pero quiero ir al punto central y seguramente después voy a poder compartirle más, tal vez la semana que viene que tenemos una reunión presencial, pero me gustaría ir al grano, a la parte que considero más relevante, para no repetir algunas cosas. Si me dan un segundo, mientras ustedes están tomando mate ahí, yo voy a buscar, porque anoté un montón de cosas y sinceramente estaba tratando de sacar para dejar lo más importante y encima que tenía un montón de anotaciones, el Señor me empezó a agregar un montón de cosas hoy a la mañana y bueno, dije, Dios mío, por Dios. Y me acordé del ejemplo que dio Julián cuando él salió tan triste, tan como frustrado y enojado porque Dios le cambió el mensaje y bueno, la gente no lo había recibido muy bien. Y después Dios con un niño mandó a exhortarlo a él y a decirle, no te pongas triste, no te arrepientas de lo que te mando a decir, deberías estar contento. Entonces no quiero renegar de los cambios de último momento. Pero bueno, ahí estoy viendo, tengo un montón de pasajes que me encanta buscarlo en varias versiones, entonces tengo como 5 versiones de cada pasaje y después se me mezclan todos. Pero quiero leerles Hebreos, y lo vamos a retomar al final en otras versiones, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer en la versión Pasión. Esta versión está originalmente en inglés, al igual que la versión amplificada. Pero fíjense lo que dice esta versión. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo después les comparto, si no lo tienen, porque hay que, con el traductor de Google, hay que traducirlo. O a menos que sepan inglés, como hay algunos que saben inglés acá, que sería más fácil. Hebreos 4:12 dice así: porque tenemos la palabra viva de Dios que está llena de energía, como una espada de 2 filos, incluso penetrará hasta el centro de nuestro ser, donde se encuentra el alma y el espíritu. O sea, tenemos la palabra viva, habla de la palabra revelada de Dios, que está llena de energía, como una espada de 2 filos, que incluso penetrará hasta el centro mismo de nuestro ser, donde se encuentra el alma y el espíritu, los huesos y la médula, hablando de lo más profundo del ser. Y hay una versión que me gustó mucho, que creo que es la amplificada, dice, hasta lo más profundo de la naturaleza humana. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios, que es espiritual, que es espíritu, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para cortar, para separar lo que es de la naturaleza humana de la naturaleza del espíritu. La palabra de Dios corta, separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Y fíjense lo que dice acá, sigo leyendo esta última parte. Dice, interpreta y revela los verdaderos pensamientos
y motivos secretos de nuestros corazones. ¡Wow! Es impresionante. Solamente con este pasaje podríamos trabajar toda la mañana. Lo repito, la palabra de Dios, y lo resumo, la palabra de Dios penetra hasta el centro de nuestro ser, donde se encuentran el alma y el espíritu, y interpreta y revela los verdaderos pensamientos y motivos secretos de nuestros corazones. Después lo voy a leer en otras versiones. Quiero, a partir de este pasaje, y ya no se preocupen que no me voy a extender mucho, pero quiero a partir de este pasaje poder ir a otros más. Yo hice algunas anotaciones acá, que todos sabemos. Jesús dijo, no juzguen para no ser juzgados, pero cuando Jesús dijo estas palabras, quiero que sepan que aunque Jesús estaba en la tierra, Jesús aún no había atravesado la cruz, no había muerto y resucitado, y de alguna manera el nuevo pacto y el nuevo tiempo para la iglesia se abre después de la cruz. Y la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios que es el Espíritu Santo para la iglesia, para los creyentes, que es lo que hoy nosotros estamos viviendo, no vino sino hasta después de que Cristo murió y resucitó en la cruz. Entonces cuando Jesús está, por eso necesitamos entender y saber leer las Escrituras. No, o sea, sí podemos leer el Antiguo Pacto, pero necesitamos entender en qué tiempos hablaron esas palabras. Entonces Jesús habla estas palabras y dice, no juzguen para no ser juzgados, porque está hablando al hombre que no tiene el Espíritu Santo y que no tiene la capacidad de juzgar y de discernir espiritualmente. Entonces, obviamente, el juicio que puede hacer una persona sin el Espíritu Santo es un juicio meramente natural, un juicio no espiritual, un juicio donde no puede discernir y ver lo que Dios ve. Entonces por eso dice, no juzguen para no ser juzgados. Ahora, el apóstol Pablo, que ya está hablando desde el nuevo pacto, desde la realidad de los creyentes con el Espíritu Santo en sus vidas, él dice, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, a pesar de que nosotros estamos en el nuevo pacto y de que los que recibimos la vida de Dios y que tenemos al Espíritu Santo, podemos discernir muchas veces si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo y nos movemos en la carne, en nuestros razonamientos, nos va a ser difícil poder discernir y entender lo que sí viene de Dios. Entonces, por eso nos decía Julián, al final voy mezclando algunas cosas que están relacionadas, y él nos decía, la cruz nos hizo libres, pero no sé si ustedes se acuerdan lo que él dijo, nos hizo libres de nosotros mismos, nos hizo libres de nuestros propios pensamientos, nos hizo libres de nuestros propios criterios. La cruz nos hizo libres de nosotros mismos para poder servir a los demás. Entonces, si nosotros no pasamos por la cruz continuamente o no morimos continuamente a nuestros propios criterios, a nuestros propios razonamientos, a nuestros propios entendimientos que tenemos, es difícil que podamos entender y discernir todo lo que Dios nos está trayendo en este tiempo. Y es difícil, por no decir imposible, que podamos crecer en todo lo que Dios quiere que crezcamos. Ahora, quiero hablar un poquito sobre el corazón y quiero mostrarles algunas cosas que vi, que sé que ya son pasajes que los vimos, que los conocemos, pero quiero que me acompañen para tratar de ver algunas cosas en estos pasajes. Quiero que veamos Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, lo voy a leer en la NTV. Y Jeremías habla, o Dios de alguna manera habla a través del profeta Jeremías, de que el corazón del hombre es engañoso. Y fíjense, vamos a ver esta versión NTV, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10.
Dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Cuando uno lee esto, dice: Dios mío, líbrame de mi propio corazón. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Ahora, si nosotros entendemos que Satanás es el que viene para engañar, podemos entender que él es el que trabaja muchas veces a través del corazón de una persona que no se renueva o que no se limpia por medio de la palabra. Ahora, fíjense, dice: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? O sea, el corazón humano, que es extremadamente engañoso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es una pregunta, ¿no? Y dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Entonces, fíjense cómo se conecta con Hebreos, o sea, y cómo podemos conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento para poder entender cómo Dios opera hoy. Entonces, la palabra de Dios es la que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, de nuestro alma y de nuestro espíritu, para separar lo que es del alma, lo que es de la carne, lo que es nuestro, de lo que es de Dios. Y nos permite discernir los pensamientos y las intenciones correctas del corazón, o si son correctas o no, fíjense. Solo la palabra revelada de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos habla la palabra, el que nos enseña la palabra. Jesús mismo dijo: les conviene. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya? Los discípulos obviamente no querían, si estaba el mismo Hijo de Dios hablándole. Todo lo que él hablaba era directamente de Dios. No había nada que no hablara, que no provenga directamente de Dios. No hay nada que él no hacía, que no. Entonces, los discípulos no querían que Jesús se vaya, pero Jesús le dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él no solo va a estar con ustedes, como yo estoy, sino que va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Y esa es la gloria del nuevo pacto, al que nosotros tenemos acceso. Ahora, Satanás obviamente no quiere que nosotros entendamos con claridad esta realidad y que no la vivamos, o si la entendemos, que no la vivamos. Por eso es tan importante la voz de los profetas en el nuevo pacto, con un entendimiento del nuevo pacto, como el profeta Julián, que lo primero que viene a decirnos como profeta es: examinen, escudriñen por medio del Espíritu Santo. Si no, no van a poder crecer. O sea, él podría decir: reciban esto de parte de Dios, esto es genuino de Dios, y por más que sea genuino y sea así, si nosotros tomamos la palabra sin discernirla, sin escudriñarla, sin tratar de ver lo que Dios nos está hablando a nosotros, no vamos a estar funcionando según el diseño de Dios para el tiempo en el que estamos, que es el nuevo pacto. Ahora quiero avanzar un poquito más y quiero entrar acá. Les decía en el tema del corazón, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. También es un pasaje muy conocido. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Realmente es muy difícil a veces quedarte con un versículo porque todos tienen matices diferentes y palabras tan enriquecedoras, pero me quedo con esta y por una cuestión de tiempo también. Proverbios capítulo 4, versículo 23 en la Biblia de las Américas. Dice: con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de manantiales, o dice otra versión, ríos de agua viva? O sea, guarda tu corazón porque de él fluyen ríos de agua viva. Bueno, hay muchas versiones, pero de alguna manera el agua viva o el manantial de vida se refiere a la vida de Dios
que se expresa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, guardar el corazón con diligencia, y ahora vamos a ver otras versiones de este mismo pasaje. Guardar el corazón con diligencia no es algo menor, porque es por donde fluye la vida de Dios desde nuestro interior, desde ese manantial de agua viva que brota de un corazón limpio, que brota de un corazón que de alguna manera se expone a la palabra revelada de Dios. Es por donde Dios nos habla, es por donde Dios nos examina, es por donde Dios nos limpia, es por donde Dios nos confirma. Y entonces, cuando viene un profeta a decirnos algo, si yo ya lo escuché, es simplemente una confirmación de parte de Dios de lo que Él ya me está hablando. Entonces los profetas nos confirman en el nuevo pacto todo lo que Dios ya nos está hablando. Ahora, el problema es cuando nosotros no podemos oír la voz de Dios en nuestro interior, cuando no podemos discernir. Es entonces, ¿por qué la gente, ahora no sé si pasa tanto, pero hace pocos años hay como muchas corrientes donde la gente busca a los profetas? Yo, de hecho, estuve en eventos donde había profetas y decía, Señor, que me hable, que me hable, que me hable, que me hable, como tratando de controlar a Dios y que el profeta me dé una palabra para decirme lo que yo, teniendo el Espíritu Santo, no era capaz de oír. Entonces la gente busca a los profetas, y esto es lo que está equivocado, porque es un modelo del antiguo pacto. Buscar que el profeta te diga lo que Dios te va a decir por medio del Espíritu Santo que habita en tu interior. El profeta no tiene que venir a marcarte un rumbo para tu vida, sino a confirmarte algo que Dios te está hablando. Entonces, para que Dios nos pueda hablar, para discernir, para entender lo que Dios nos habla, nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Necesitamos con diligencia guardar nuestro corazón. Ahora, quiero leerles el mismo versículo, Proverbios capítulo 4, versículo 23, pero en la versión Pasión. Fíjense cómo dice la versión Pasión. Venimos bien, no les estoy aburriendo, ya voy a ir cerrando la idea, así que no se preocupen, les voy a dejar con ganas, eso espero. Eso espero. Proverbios capítulo 4, versículo 23 en la versión Pasión. Dice, así que sobre todo guarda los afectos de tu corazón. Sobre todo guarda los afectos de tu corazón, porque afectan todo lo que eres. Sobre todo guarda los afectos, o sea, sobre todo guarda los afectos de tu corazón, porque afectan todo lo que eres. Y acá tiene que ver con las cosas que nosotros amamos. Y ahora vamos a ver algunos pasajes más relacionados. Dice, presta atención al bienestar de vuestro ser más íntimo. Presta atención al bienestar, estar bien, al bienestar de nuestro ser más íntimo, pues de allí brota el manantial de la vida. Guarda los afectos de tu corazón porque afectan todo lo que eres, y presta atención al bienestar de tu ser más íntimo, porque de ahí es donde brota el manantial de la vida. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Esta versión. Ahora, quiero leerles una última versión de este pasaje y ahí quiero mostrarles algunas cosas. Proverbios 4, 23 también, pero en la versión Reina Valera contemporánea, que es una versión que usamos más comúnmente. Es la versión un poquito, es la versión sin ese español antiguo, porque la mayoría por ahí de los que tienen más años, no vamos a decir los años, nos acostumbramos a la versión Reina Valera 60, Reina Valera 1995, bueno, versiones un poco más antiguas, y la versión Reina Valera 60 tiene un español antiguo, vosotros sois, y entonces
a veces te da gracia porque es como que a veces uno no se identifica como habla. ¿Sí? Entonces lo que hicieron con la Reina Valera contemporánea es sacarle el español antiguo, pero mantiene el mismo orden en la estructura de la traducción. Ese que me quedó el librero de hace unos años de Peniel, pero quería eh, contarles esta versión. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Cuida tu corazón, y quiero remarcar esto, más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Saben, cuando leí este pasaje, que fue hoy temprano, tuve un sentir como, primeramente revisándolo para mí, como Dios diciéndome, em, cuánto cuidas tu trabajo, cuánta diligencia pones en cuidar tu trabajo, cuánta diligencia pones en tal vez cuidar tu cuerpo, en cuidar tu alimentación, cuánta diligencia pones en cuidar tus relaciones, el trato con las personas, cuánta diligencia pones en mantener tu reputación, cuánta diligencia pones en cosas, piensen en todas las cosas que nosotros cuidamos. De alguna manera Dios me habló a mí y con estos ejemplos, ¿no? Y es como una vez que pude revisar estos aspectos que cuido, que en esencia no es tan mal cuidar, que debemos cuidar, de alguna manera Dios me llevó a decir, bueno, todo lo que vos te imagines que cuidás mucho en tu vida, bueno, tenés que cuidar tu corazón más que cualquiera de esas cosas. Entonces, a veces la pregunta que tenemos que hacerlo es, no es si estamos cuidando o no el trabajo, es algo que debemos hacer, no es si estamos cuidando o no nuestras relaciones, es algo que debemos hacer, no es si cuidamos o no nuestros recursos, nuestro dinero, es algo que debemos hacerlo como parte de una administración de todo lo que Dios nos da. Nosotros debemos cuidar todo lo que Dios nos da, sean personas, sean trabajo, sean recursos, sean gracias ministeriales, sean dones, debemos cuidarlos. Ahora, a veces el problema que tenemos no es que no cuidemos el trabajo, no es que no cuidemos los dones, no es que no cuidemos a las relaciones con las personas, al menos estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Creo y doy testimonio por cada uno de los que estamos acá, que cuidamos muy bien muchas de las cosas que Dios nos dio y estamos trabajando para mejorar en eso. Pero lo que veía, y que es lo que el Señor primero me habla a mí, y es la reflexión que les invito a hacerla conmigo, es si estamos cuidando más que esas cosas que sí cuidamos bien, si estamos cuidando nuestro corazón. El énfasis es en cuidar nuestro corazón más que cualquier otra cosa, más que cualquiera de las cosas que nosotros valoramos o que le tenemos mucho afecto. Por eso les leí esa versión que dice, guarda los afectos de tu corazón, porque afectan toda tu vida. Entonces, si hay afectos que están por encima de mi afecto, mi amor al Señor, o de cuidar mi corazón con el Señor, inevitablemente voy a caer en la trampa de un corazón que me engaña, en la trampa de un corazón que no me permite ver lo que Dios está viendo en mí, y tampoco voy a poder ver, si no puedo ver lo que Dios está haciendo en mí o lo que Dios quiere hacer en mí, difícilmente pueda ver a través de sus ojos lo que Dios está haciendo, quiere hacer en las demás personas. Entonces, ¿saben? Yo busqué el diccionario de la Real Academia Española, dice, hablando de reputación, porque creo que es algo que todos cuidamos. Y saben, me pasó algo, bueno, los que hicieron canción o que tienen relación con canción, me acordé de, yo comencé canción en uno de los módulos, no me acuerdo ni cómo era en ese tiempo,
Y había un profesor Donny, creo que se llamaba, y bueno, él daba una materia, y bueno, él, me acuerdo, me quedó grabado, porque él hablaba de la reputación, ¿no? Pero me acordé de eso, me acordé, y de alguna manera es como que todos cuidamos nuestra reputación. Todos intentamos, de alguna manera, cuidar esa reputación, y quiero leerles lo que significa. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la opinión que la gente tiene de una persona, en un sentido más positivo, y bueno, es cuando una persona sobresale en una ciencia, en un arte, en una profesión, pero es la opinión que la gente tiene de nosotros. Pero el diccionario Larousse, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es otro diccionario muy conocido, dice que la reputación es sinónimo de fama. La reputación es sinónimo de fama. ¿Y por qué conecto? Porque creo que este era uno de los versículos que enseñaban en ese módulo ahí en canción. No recuerdo bien, pero creo que sí. Proverbios 22, versículo 1. En la versión NTV dice: elige una buena reputación por sobre las riquezas, por sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Entonces, yo pensaba, nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación. La Biblia nos enseña a cuidar la reputación más que otras cosas, a tenerlo, a darle gran valor a eso. Pero fíjense que a la luz, si nosotros leemos todo el sentido de la palabra de Dios, Dios nos manda a cuidar por encima, muy por encima de nuestra reputación, que es algo que Dios nos manda a tener en alta estima, a darle mucha importancia. Por encima de eso tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no fluye ni a través de nuestro trabajo que hacemos, no fluye ni a través de la fama que podamos tener, no fluye ni a través eh, de las cosas externas que podemos cuidar. La vida de Dios no fluye a través de la buena administración, a lo mejor de nuestros recursos. La vida de Dios fluye de un corazón bien cuidado. La vida de Dios fluye de un corazón bien cuidado. Ahora, cuando nuestro corazón está bien cuidado por encima de las otras cosas que cuidamos, el orden de Dios viene a nuestra vida, y entonces la vida de Dios sí va a fluir a través de todo lo demás que también debemos cuidar. La vida de Dios va a fluir en nuestro trabajo, la vida de Dios va a fluir en nuestros recursos, la vida de Dios va a fluir en nuestra administración, la vida de Dios va a fluir en nuestras relaciones, la vida de Dios va a fluir en todo lo que Dios nos da para administrar. Cuando antes y por encima de todas las cosas que cuidamos, cuidamos primero nuestro corazón, porque de él fluye la vida de Dios. Quiero dejarlo ahí porque si no ya me voy a ir y voy a entrar a meterme en otros temas que no quiero cortar la idea central del mensaje. ¿Qué les parece si oramos? No sé si se entendió, si les mezclé más, si fue demasiado sencillo, pero espero y confío en que el Espíritu Santo sea el que les habla a cada uno de ustedes, y que puedan seguir trabajando estas palabras, sobre todo la palabra del profeta Julián, porque realmente cada vez que la escucho vuelvo a encontrar cosas que entiendo que nos van a, no solo me edifican hoy, sino que nos ayudan a entender lo próximo que se viene. Así que les animo a que puedan hacerlo también. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias. Primero te doy gracias, Señor, por tu cuerpo, por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que componen tu cuerpo. Yo te pido, Señor, que me ayudes primero a mí, nos ayudes a nosotros como pastores a poder ver el tesoro que hay en cada una de las personas que están en esta congregación. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor.
a entresacar lo precioso, aún en medio de lo vil, que podamos verte a ti, Señor, a través de ellos. Señor, también queremos que podamos ver todo el tesoro que depositaste en nosotros, para que así podamos entender lo que tenemos, Señor, para que podamos ministrarlo, para que podamos compartir, para que podamos edificar, para que podamos construir la vida de otros, Señor, para que tú puedas crecer. Señor, oramos para que este sea un tiempo de ver en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y de examinarnos a la luz de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que nos alumbra. Tu palabra es la que nos examina. Tu palabra es la espada que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Separa nuestra alma de nuestro espíritu, nuestros pensamientos de tus pensamientos, los pensamientos humanos de los pensamientos de la mente de Cristo en nosotros. Señor, oramos para que la operación de tu palabra revelada en nosotros, Señor, pueda permitirnos discernir lo más profundo de nuestro corazón para entender las cosas que tienen que estar y las que no tienen que estar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que puedas producir en nosotros todo lo que te has propuesto producir en este tiempo, Señor. Y que nosotros mismos no seamos los estorbos para que vos puedas operar. Señor, que ninguno de nosotros se transforme en estorbo para nosotros mismos, primeramente, pero que tampoco seamos estorbo para lo que querés hacer con los demás. Y eso solo se puede si lo podemos discernir por medio de tu Espíritu. Señor, abre nuestros ojos a tu realidad. Que no miremos lo que está delante de nuestros ojos naturales, sino que veamos lo que tú estás viendo, Señor. En el nombre de Jesús.